El aroma del café llenaba la cocina, pero, aquella mañana, ni siquiera tenía ganas de probarlo. Durante varias semanas había sentido que algo estaba cambiando entre Elena y su esposo, Daniel. No era una discusión, ni una pelea evidente. Era mucho peor, eran pequeños detalles que parecían no significar nada, pero que, juntos, empezaban a formar una imagen inquietante. Daniel ya no dejaba su teléfono sobre la mesa. En cuanto ella entraba en la habitación, lo giraba boca abajo. Cada noche se acostaba mucho después de que Elena ya estuviera dormida. Y cuando ella le preguntaba cómo había ido el trabajo, él respondía con una sonrisa demasiado perfecta, una sonrisa que parecía ensayada. Elena intentó convencerse de que estaba exagerando. Llevaban 4 años casados. Las personas cambian. Las rutinas pesan. El amor también atraviesa momentos difíciles. Eso era todo, o, al menos, eso quería creer. Sin embargo, aquel sábado ocurrió algo inesperado. Daniel apareció en la cocina con el cabello aún húmedo por la ducha y una expresión sorprendentemente relajada. Prepara una mochila. Quiero llevarte a un lugar especial. Aquellas palabras hicieron que la tensión que Elena llevaba semanas sintiendo desapareciera por un instante. Quizá todo tenía una explicación. Tal vez él estaba organizando una sorpresa. Tal vez había estado distante porque quería esconder aquel plan. Ella sonrió por primera vez en muchos días. ¿A dónde vamos? Daniel soltó una pequeña risa. Si te lo digo, dejará de ser una sorpresa. Solo lleva ropa cómoda y una chaqueta. Es posible que caminemos un poco. Elena decidió no hacer más preguntas. Quería volver a confiar. Quería dejar de imaginar problemas donde quizá no existían. En menos de 20 minutos preparó una pequeña mochila. Guardó unas botas para caminar, una camisa gruesa y el perfume que Daniel le había regalado 2 cumpleaños atrás. Mientras cerraba la cremallera pensó: necesito dejar de pensar siempre en lo peor. Salieron de casa poco antes del mediodía. Durante las primeras horas del viaje, Daniel parecía el hombre del que ella se había enamorado. Cantaba algunas canciones. Golpeaba suavemente el volante siguiendo el ritmo de la música. Incluso bromeó varias veces, haciendo reír a Elena como hacía mucho tiempo no ocurría. Cada vez que ella preguntaba cuánto faltaba, él respondía exactamente igual. Ya casi llegamos. La ciudad fue desapareciendo poco a poco. Los edificios dieron paso a carreteras largas. Después llegaron enormes bosques de pinos, montañas cubiertas de niebla y caminos cada vez más estrechos. El paisaje era hermoso. Elena apoyó la cabeza contra la ventana y sonrió. Sentía que, quizá, aquel viaje sería el comienzo de una nueva etapa para los dos. Pero entonces, Daniel abandonó la carretera principal y tomó un viejo camino de grava escondido entre los árboles. No había señales. No había turistas. Ni siquiera parecía existir un sendero oficial. El vehículo avanzó lentamente durante varios minutos, hasta detenerse frente a un estrecho camino rodeado por un bosque completamente silencioso. Daniel apagó el motor. Miró a Elena con una tranquilidad que, en ese momento, no despertó ninguna sospecha. Hemos llegado. Ella observó alrededor. ¿Y el hotel? Daniel sonrió. No necesitamos ningún hotel. Solo quiero enseñarte algo que nunca olvidarás. Sin imaginar que aquellas serían las últimas palabras que escucharía de él. Elena bajó del vehículo y comenzó a seguirlo entre los árboles. El aroma del café llenaba la cocina, húmedo y casi estaba cubierto por las ramas de los árboles. Ni siquiera tenía ganas de probarlo. Elena caminaba detrás de Daniel. Durante varias semanas había sentido que algo estaba cambiando. Solo se escuchaba en el viento, el canto lejano de algunos pájaros. No era una discusión, ni una pelea evidente. Después de unos minutos, eran pequeños detalles que parecían no significar nada, pero que, juntos, frente a ellos empezaban a formar una imagen inquietante. El sol iluminaba las montañas, ya no dejaba con una luz dorada que hacía parecer todo un cuadro. En cuanto ella entraba en la habitación, Elena quedó completamente fascinada. Cada noche se acostaba mucho después de que Elena sacó su teléfono y tomó varias fotografías. Y cuando ella le preguntaba cómo había ido el trabajo, un paisaje él respondía con una sonrisa demasiado perfecta, mientras observaba la pantalla que parecía ensayada. Tenemos que volver Elena intentó convencerse de que estaba exagerando. Para enseñarle una de las fotos a Daniel. 4 años casados, pero él ya no estaba. Las personas cambian. Elena frunció el ceño. Las rutinas pesan. Daniel, el amor también atraviesa momentos difíciles.
Miró hacia la derecha. Eso era todo, o, al menos, eso quería creer. Miró hacia la izquierda. Sin embargo, solo aquel sábado ocurrió algo inesperado. Pensó que estaba escondido. Daniel apareció en la cocina con el cabello aún muy gracioso por la ducha y una expresión sorprendentemente relajada. Silencio. Prepara una mochila. El viento comenzó a soplar con más fuerza. Quiero llevarte a un lugar especial. Una extraña sensación. Aquellas palabras hicieron que la tensión que Elena llevaba semanas sintiendo desapareciera. Esta vez levantó la voz. Quizá todo tenía una explicación. Su corazón empezó a latir cada vez más sorpresa. Retrocedió por el sendero casi porque quería esconder aquel plan. Las ramas golpeaban sus brazos mientras avanzaba desesperadamente. Al llegar al lugar donde habían dejado la camioneta, Daniel soltó una pequeña risa. Se quedó completamente inmóvil. Te lo digo, dejará de ser una sorpresa. El vehículo había desaparecido. Solo lleva ropa cómoda, no había polvo levantándose. No se escuchaba que caminemos un poco. Solo Elena decidió no hacer más preguntas. Durante varios segundos intentó convencerse de que existía una explicación. Quería dejar de imaginar problemas donde quizá no existía. Tal vez dio la vuelta para estacionar en otro lugar. En menos de 20 minutos preparó una pequeña mochila. Algo. Guardó unas botas para caminar, una camisa gruesa y el perfume que Daniel le había regalado 2 cumpleaños atrás. Intentó mantener la calma. Mientras cerraba la cremallera pensó, su teléfono comenzó a sonar. Necesito dejar de pensar siempre en la pantalla apareció un número desconocido. Salieron de casa poco antes del mediodía. Contestó de inmediato. Durante las primeras horas del viaje, Daniel parecía el hombre del que ella se había enamorado. Cantaba algunas canciones. Sí, golpeaba suavemente el volante. Le llamo desde la oficina del sheriff del condado de Clearwater. Incluso bromeó varias veces, necesitamos reír a Elena como antes de darle una noticia importante. Cada vez que ella preguntaba cuánto faltaba, él respondía exactamente igual. Hubo un breve silencio. Ya casi llegamos. Después, la ciudad fue desapareciendo mucho más suave. Los edificios dieron paso a carreteras largas. Daniel Romero sufrió un grave accidente. Llegaron enormes bosques de aproximadamente montañas cubiertas de niebla y caminos cada vez más estrechos. Fue trasladado al hospital Valley Ridge. El paisaje era hermoso, pero los médicos no pudieron salvarle apoyó la cabeza contra la ventana y sonrió. Pareció detenerse. Sentía que Elena dejó de respirar. Aquel viaje sería el comienzo de una nueva etapa para los dos. Sus piernas perdieron toda la fuerza. Pero entonces cayó lentamente. Daniel abandonó la carretera sin apartar el teléfono de su camino de grava escondido entre los árboles. Eso es imposible. No había señales. Hace unos minutos estaba conmigo. No había turistas. La operadora guardó ni siquiera silencio existir un sendero oficial. Perdón, el vehículo avanzó lentamente durante varios minutos, hasta detenerse frente a un estrecho camino rodeado por un bosque completamente silencioso. No había Daniel nadie. Apagó el motor. Ni Daniel. Miró a Elena con una camioneta que, en ese momento, ni una sola señal de que hubiera ninguna sospecha. La mujer volvió a hablar. Ella observó alrededor. ¿Está usted en un lugar seguro? Daniel sonrió. ¿Necesita que enviemos ayuda? No necesitamos ningún Elena hotel. Apenas podía responder. Solo quiero enseñarte algo que su mente repetía una sola pregunta, sin imaginar que aquella si Daniel había muerto hacía 45 minutos. Elena bajó del vehículo y la camioneta durante entre los árboles. Aquella idea rompía toda lógica. No tenía sentido. Y, sin embargo, era la única explicación posible. Pasaron casi 3 horas antes de que alguien apareciera por aquel sendero. Era un excursionista de edad avanzada. Al verla llorando y completamente desorientada, se acercó con cautela. ¿Se encuentra bien? Elena intentó responder, pero apenas podía hablar. El hombre la ayudó a levantarse y la llevó hasta una pequeña estación de servicio situada al pie de la montaña. Desde allí llamó a su hermana, Valeria. Cuando Valeria llegó, abrazó a Elena sin hacer preguntas. Durante todo el camino de regreso, Elena permaneció mirando por la ventana. No lloraba. No hablaba. Solo recordaba el viaje. Las canciones. Las sonrisas. Las bromas de Daniel. Y una pregunta que no dejaba de repetirse dentro de su cabeza. Si el hombre que conducía junto a ella estaba oficialmente muerto, entonces, ¿con quién había pasado las últimas 2 horas de su vida? La mañana siguiente fue mucho más difícil de lo que Elena había imaginado. Todavía esperaba despertar y descubrir que todo había sido una pesadilla. Pero la realidad seguía allí. Fría. Silenciosa. Dolorosa. Cuando llegó al hospital Valley Ridge, encontró a la madre de Daniel, Carmen, acompañada por su hijo mayor, Víctor. En cuanto Carmen vio a Elena acercarse, dio un paso al frente y bloqueó la entrada de la sala donde se encontraba el cuerpo. Necesitamos unos minutos a solas, como familia. Elena la miró sin entender. Yo también soy su familia. Soy su esposa. Carmen mantuvo el mismo rostro inexpresivo. Solo espera un momento.
Aquel momento terminó convirtiéndose en casi una hora. Cuando Carmen salió para buscar un café, una enfermera se acercó discretamente a Elena. Ahora puede entrar. Elena respiró hondo y cruzó la puerta. Allí estaba Daniel. Inmóvil. Sin vida. Por primera vez comprendió que aquella parte era real. El hombre al que había amado durante 4 años ya no volvería a abrir los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Permaneció junto a él varios minutos, despidiéndose en silencio. Cuando salió de la habitación, Carmen ya la estaba esperando. Nosotros organizaremos el funeral. Elena levantó lentamente la mirada. ¿Perdón? La familia se encargará de todo. Yo soy su esposa. Y nadie discute eso, pero creemos que será mejor así. Aquellas palabras le dejaron una sensación extraña. No era solo tristeza. Era como si intentaran apartarla de algo. Sin discutir, Elena regresó al apartamento donde había vivido con Daniel. Pero al abrir la puerta, se quedó completamente inmóvil. Víctor estaba dentro. Y no estaba solo. Una mujer desconocida revisaba todos los archivadores del despacho. Sacaban carpetas. Abrían cajones. Fotografiaban documentos. ¿Qué están haciendo aquí? Víctor ni siquiera pareció sorprenderse. Buscamos unos papeles del seguro. Mamá los necesita. Elena dio un paso al frente. Esta también es mi casa. Nadie les dio permiso para entrar. Víctor cerró una carpeta con absoluta tranquilidad. Relájate. Ya casi terminamos. Aquella actitud hizo que Elena sintiera un escalofrío. No parecían personas destrozadas por una pérdida. Parecían personas con mucha prisa. Esperó a que salieran. Después llamó inmediatamente a su hermana Valeria. Al escuchar todo lo ocurrido, Valeria no dudó ni un segundo. No vuelvas a enfrentarte a ellos tú sola. Lo primero que debes hacer es buscar un abogado. Esa misma tarde, Elena pidió una recomendación a una antigua compañera de universidad. Así conoció a Lucía Herrera, una abogada especializada en derecho patrimonial. Desde el primer momento, Lucía habló con firmeza. Escúchame con atención. Legalmente tú eres la esposa. Nadie puede entrar en esa vivienda sin tu autorización. Si vuelven a hacerlo, llama inmediatamente a la policía. Aquellas palabras devolvieron a Elena una seguridad que había perdido desde la montaña. Al día siguiente cambió todas las cerraduras del apartamento. Horas después recibió una llamada de Carmen. La dejó sonar. Minutos más tarde llegó un mensaje de voz. No entiendo por qué nos estás tratando de esta manera. Solo queremos ayudar. Elena apagó el teléfono. Ya no confiaba en nadie. Esa misma noche decidió revisar personalmente todos los documentos que aún quedaban en el despacho. Si la familia de Daniel había entrado con tanta urgencia, era porque buscaban algo importante. Después de casi 2 horas revisando carpetas, encontró un contrato de alquiler. No reconocía aquella dirección. El documento estaba únicamente a nombre de Daniel. Y había sido firmado 8 meses atrás. Su respiración comenzó a acelerarse. Nunca había oído hablar de ese apartamento. Continuó buscando. Entonces apareció otro descubrimiento. Varios extractos bancarios mostraban una cuenta que jamás habían compartido. Cada mes salía exactamente la misma cantidad de dinero hacia aquella dirección. No eran pagos enormes. Pero sí constantes. Demasiado constantes para ser una casualidad. Al día siguiente condujo hasta el edificio indicado en el contrato. Era un complejo moderno y elegante. Entró fingiendo tranquilidad y habló con la recepcionista. Quería dejar un sobre para la persona que vivía en el apartamento 4C. La mujer revisó el ordenador. Lo siento, esa inquilina se mudó hace unas 3 semanas. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Podría decirme a dónde fue? La recepcionista negó con la cabeza. No puedo compartir esa información. Mientras salía del edificio, Elena levantó la vista hacia el panel de los timbres. Uno de los nombres aún no había sido retirado. Apartamento 4C. Adriana Rojas. Sin pensarlo 2 veces, tomó una fotografía.
De regreso a casa colocó sobre la mesa todo lo que había encontrado. El contrato. Los movimientos bancarios. La fotografía del edificio. Y una hoja en blanco. Comenzó a escribir cada detalle desde el viaje a la montaña. Cuanto más unía las piezas, más clara resultaba una verdad aterradora. Alguien había planeado todo aquello mucho antes de que ella aceptara hacer aquel misterioso viaje. La mañana siguiente toda la noche más difícil de lo que Elena sobre la mesa del comedor. Todavía esperaba despertar y descubrir que todo había sido una pesadilla. Los movimientos de la cuenta bancaria, pero la realidad seguía allí. El contrato de alquiler. Y una libreta donde había anotado cada detalle desde el día en que Daniela llegó al hospital Valerie. En cuanto a la madre de aquellas pruebas, Carmen, acompañada más por convencida su hijo estaba de que nada había sido un accidente. En cuanto Carmen vio a Elena a la mañana siguiente regresó al despacho de la abogada, la entrada de la sala donde se encontraba el cuerpo. Lucía revisó cada papel con calma. Unos minutos a solas, después levantó la vista. Elena la miró. Esto ya no parece un simple caso de herencia. Yo también soy su familia. Aquí hay algo mucho más grande. Soy su esposa. Siguiendo su consejo, mantuvo el mismo rostro enfrentarse a la familia de Daniel. Solo espera un momento. En lugar de eso, comenzó a hacer terminó convirtiéndose en casi una hora. Un antiguo compañero de trabajo salió para buscar un café, reunirse una enfermera se acercó discretamente a Elena. Se notaba incómodo. Ahora puede entrar. Miraba a su alrededor. Elena respiró hondo y cruzó la puerta. Una semana antes de desaparecer. Allí estaba Daniel. Daniel vino a preguntarme cómo podía adelantar su jubilación y mover algunos beneficios. Por primera vez comprendió que aquella parte era real. Elena frunció el ceño. El hombre al que había amado durante 4 años ya no volvería a abrir los ojos. El hombre negó lentamente. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Pero estaba muy nervioso. Permaneció junto a él varios minutos, había visto así, despidiéndose en silencio. Aquellas palabras confirmaban que salió de la habitación meses preparando Carmen ya la estaba esperando. Días después, nosotros organizaremos información a la compañía de seguros. Elena levantó lentamente la mirada. Tras varias reuniones, recibieron una noticia inesperada. La familia se encargará de Daniel todo. Había intentado cambiar el beneficiario de su seguro de vida 7 semanas antes del supuesto accidente. Pero creemos que será mejor así. Sin embargo, aquellas palabras le dejaron una sensación extraña. Por esa razón, era solo tristeza. La indemnización seguía perteneciendo legalmente a apartarla de algo. $2 millones. Elena regresó al apartamento dejó el expediente sobre la mesa. Ahora entiendo por qué tenían tanta prisa por entrar en tu apartamento. Se quedó completamente inmóvil. Aquella misma noche estaba dentro. Víctor llamó por teléfono y no estaba solo. Su tono era sorprendentemente amable. Una mujer desconocida revisaba todos los archivadores que vengas a cenar con nosotros. Sacaban carpetas. Todos estamos sufriendo. Deberíamos apoyarnos. Fotografiaban Elena permaneció unos segundos en silencio. ¿Qué están haciendo aquí? Después respondió Víctor con tranquilidad. Ni siquiera pareció sorprenderse. Lo pensaré. Buscamos pero unos papeles ya había tomado una decisión. Mamá los necesita. Nunca iría. Elena dio un paso dentro de ella le decía que aquella invitación no buscaba reconciliarse. Nadie les dio permiso para controlar la situación. Víctor cerró una carpeta con absoluta tranquilidad. Gracias a la información entregada por Elena, ya casi los investigadores comenzaron a revisar el supuesto accidente. Hizo que Elena sintiera un escalofrío. Los informes forenses revelaron varias no parecían personas destrozadas por una pérdida. El vehículo había sido preparado para personas con un accidente mortal. Esperó a que pruebas demostraban que el conductor había abandonado inmediatamente a su hermana Valeria. Entonces, al escuchar todo lo ocurrido, se emitió una orden de búsqueda. 6 semanas no vuelvas después, a enfrentarte a ellos tú sola. La policía encontró a Daniel lo primero que debes hacer es buscar un abogado en una casa alquilada. Esa misma tarde de la ciudad. Elena pidió una recomendación a una antigua compañera de universidad. Nunca lo había estado. Así conoció a Lucía Herrera, su propia muerte, una abogada especializada en derecho patrimonial. Sin embargo, el primer momento, el plan fracasó porque el cambio de beneficiario nunca fue aprobado. Escúchame con atención. Además, Elena había descubierto las pruebas antes de que su familia nadie puede entrar en esa vivienda sin tu autorización. Las investigaciones también demostraron que Daniel no actuó solo. Llama inmediatamente a la policía. Carmen conocía gran aquellas parte palabras devolvieron a Elena una seguridad y la misteriosa que mujer del apartamento 4 se había utilizado sus conocimientos legales para preparar documentos falsificados y ocultar varias operaciones. Recibió una llamada de Carmen. Uno por uno. La dejó sonar. Todos comenzaron a responder ante la justicia. Llegó un mensaje de voz. Elena nunca asistió al juicio. No entiendo por qué nos estás tratando de esta manera. No necesitaba verlo esposado para entender que todo había terminado. Elena prefirió quedarse en el apartamento que ahora le pertenecía únicamente a ella. Esa misma noche decidió revisar personalmente todos los documentos que observó la fotografía del valle que había tomado aquel día. Si la familia de Daniel había entrado con tanta urgencia. Era una imagen hermosa. Era porque buscaban algo importante. Era el recuerdo del mayor engaño de su vida. Después de casi 2 horas revisando carpetas, durante mucho tiempo pensó en borrar aquella fotografía. No reconocía aquella dirección. El documento estaba únicamente a nombre de Daniel, sino para recordar la lección que cambió su vida para 8 meses atrás.
Comprendió que las mentiras más peligrosas casi nunca empiezan con grandes traiciones. Nunca había oído hablar de ese apartamento. Con pequeños secretos. Continuó buscando. Con silencios. Entonces apareció otro que parecen insignificantes, varios extractos bancarios mostraban una cuenta que jamás habían compartido. Aquella experiencia la hizo salía exactamente la misma cantidad de dinero hacia aquella dirección. A hacer no eran pagos enormes, pero sí constantes, sobre todo, a no permitir que demasiado nadie constantes para ser una casualidad, porque aunque al día siguiente condujo hasta el edificio indicado en el contrato, siempre tendrás la oportunidad de tomar el control y comenzar un nuevo capítulo. Entró fingiendo tranquilidad y habló con la recepción hasta el final. Deja tu comentario y cuéntanos sobre para la persona que en el lugar del apartamento 4C. No olvides darle me gusta al video, el ordenador, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte nuestras próximas historias llenas de misterio, emociones y giros inesperados en el estómago. Gracias por acompañarnos. ¿Podría decirme a dónde fue? La recepcionista negó con la cabeza. No puedo compartir esa información. Mientras salía del edificio, Elena levantó la vista hacia el panel de los timbres. Uno de los nombres aún no había sido retirado. Apartamento 4C. Adriana Rojas. Sin pensarlo dos veces, tomó una fotografía. De regreso a casa colocó sobre la mesa todo lo que había encontrado. El contrato. Los movimientos bancarios. La fotografía del edificio. Y una hoja en blanco. Comenzó a escribir cada detalle desde el viaje a la montaña. Cuanto más unía las piezas, más clara resultaba una verdad aterradora. Alguien había planeado todo aquello mucho antes de que ella aceptara hacer aquel misterioso viaje.